Cifras que decíamos antes, que 1 de cada 10 canarios sufre ese miedo a volar. También afecta al 20% de la población. Quien lo padece sufre ansiedad y nerviosismo y en el peor de los casos ni siquiera puede subirse a un avión. Se trata de una de las fobias más frecuentes, pero en cualquier caso, con ayuda de profesionales, puede desaparecer. Pues en manos de profesionales nos vamos a poner esta mañana con Juan Capafons, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. Señor Capafons, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Antes estábamos hablando en la sala de invitados de cuándo se establece el límite entre lo que puede ser el miedo a volar, ese respeto, porque sí es verdad que siempre a uno le entra ese gusanillo o ese cosquillón en el estómago cuando se sube por la escalerilla del avión, pero de ahí a sufrir un ataque de pánico son cosas completamente diferentes. Sí, muy diferentes. Casi podríamos situar como cuatro grupos, ¿no? El que tiene una fobia intensa, clínicamente relevante, y que por tanto desde aquí hay que animarle a que busque ayuda, porque es posible resolverlo. Luego está ese grupo amplio de personas pues que les da su cosita, decir, bueno, sí, esto es muy seguro, pero... Y luego se les pasa, aproximadamente a los 10 minutos del despegue, ya prácticamente se olvidan que está en el avión. Luego hay un grupo que ni muge ni cruje, es decir, que encima disfruta del vuelo. Y luego viene ese grupo, el cuarto grupo, que se lo pasan bomba, se pasa pipa. Disfrutan, y si hay turbulencias, pues fenomenal, se ahorran el ticket de tener que pagar la montaña rusa. Es decir, es curioso cómo el ser humano es tan variado, ¿no? Como ante un mismo evento, ante un mismo hecho, podemos reaccionar de formas tan diferentes. ¿Y esas fobias se desencadenan por algo anterior, por alguna mala experiencia que hemos tenido en un vuelo, por algo que no haya podido suceder, o también de la nada, aparecen así de la nada? Pues justo, fíjate, nosotros empezamos muy pronto, en el año 88, 89, empezamos a hacer las investigaciones en Canarias y arrancamos precisamente con esa hipótesis. Algo debe ocurrir, algún evento fuerte, traumático, imponente, para que una persona asocie de esa manera tan dañina. Efectivamente, nos encontramos con personas, y es curioso cómo pues todavía está en la historia y en la mente del canario el accidente de los rodeos, ¿no? Efectivamente, el triste accidente terrible, donde además fue en tierra, que es lo más chocante de todo, un accidente aéreo que pues, se produjo en tierra. Pero efectivamente, teníamos personas que habían colaborado, habían participado, y todavía quedaba ese punto, es decir, yo no me subo en un aparato que me puede costar la vida. Pero luego nos dimos cuenta muy rápido, en semanas, que no, había un porcentaje de más del 20 y tantos % que simplemente decían, mira, no tengo ni idea, no sé, yo no tenía... Bueno, y personas que ni habían volado nunca, jamás habían cogido un avión, pero se negaban a subir. Es decir, el mismo hecho, señor Capafons, de leer la prensa o de ver unas imágenes en televisión ya nos puede provocar esa fobia a volar. Y soñar, es decir, hemos tenido casos de que después de un sueño, de que iba en el avión caía en pica, es decir, yo no me vuelvo a subir. Luego comentamos, off the record, algo que es verdad, casos muchísimos, de, espera, que yo ya tengo hijos, una cosa que me mate yo y otros que deje a mi prole sin cuidado. Es decir, son tantos factores tan variados, donde hay un denominador común, eso sí, la sensación de riesgo inminente, de que algo terrible puede ocurrir. Y esto viene motivado porque no tenemos control de la situación, porque sí es verdad, podemos tener fobias a muchas cosas, antes también lo estábamos comentando, podemos tener miedo a las cucarachas, pero con un insecticida podemos acabar con ellas y podemos convivir con ellas, pero bueno, el hecho de estar en un avión donde uno no controla lo que puede pasar, dependemos de la tripulación, dependemos del piloto, dependemos de las condiciones atmosféricas, dependemos de si el mecánico ha apretado bien una tuerca del avión. Esa situación de descontrol es también lo que manifiesta este tipo de síntomas. En tono de humor nosotros decíamos que a lo mejor si nos pusieran unos manditos detrás en el esto nos sentíamos más seguros. Posiblemente. Efectivamente. Una de las características del miedo es la sensación de descontrol, de inseguridad, y esto es parte de la terapia, promover precisamente eso. Pero no exclusivamente, es decir, la sensación de que algo terrible puede ocurrir es importante, pero luego es que es muy complejo, porque si te das cuenta se da claustrofobia, queramos o no, es una situación más o menos cerrada. Se puede dar agorafobia. Es decir, puede desencadenar otras fobias. O otras fobias pueden contaminar a esta. Vale. Es decir, es lo curioso. Luego hay muchos trasvases entre un tipo de fobia y otra. Y esto es lógico, porque depende de una zona del cerebro muy ancestral. La famosa amígdala, que no son las amígdalas. Es decir, que está en el núcleo del cerebro, que es la que gestiona, la que determina a qué le tenemos que tener miedo y a qué no. Y la amígdala es muy tozuda, muy terca. Y cuando decide que algo es peligroso, es muy difícil bajarle del burro. Con lo cual, no es raro que ante una experiencia, un sueño, una cognición, un pensamiento, la amígdala dice, esto me lo quedo, no lo suelto y ahora te vas a fastidiar porque no vas a volar nunca más. La labor del psicólogo, la labor de la psicóloga, del profesional, es precisamente desactivar esa parte terca de la amígdala.
Bueno, ¿y es necesario ponerse en manos de psicólogos para poder superar, o hay gente que lo puede superar por sí sola? Sí, hay remisión espontánea, eso hay que decir, sobre todo en ese sector del segundo grupo al que yo me refería, de que hay un cierto recelo, hay un cierto malestar y puede ir a más y voy a ponerle freno y que vaya menos, es cierto. Cuando una fobia está muy arraigada, cuando es clínicamente relevante, yo no le sugiero que haga muchos experimentos porque hay un fenómeno en psicología que se llama la sensibilización. Igual que se puede habituar y desaparecer la fobia, puede sensibilizarla y si lo hace mal puede acabar prácticamente no queriendo subir nunca más en un avión ni intentarlo porque ha hecho intentos frustrados que no ha tenido éxito. Yo recomiendo siempre en manos de un profesor, que aquí hay buenísimos además. Hace tiempo tuvieron aquí en Plató a la doctora Díaz, que ha trabajado muchísimo en el Instituto Fénix con el tema de la fobia y como ella, en el Colegio de Psicólogos le pueden informar que hay extraordinarios profesionales. Bueno, por cierto, nos hemos puesto también en manos de la opinión de la gente de la calle, hemos salido a la calle, señor Capafón, y vamos a ver qué opina la gente, los canarios que nos hemos encontrado acerca de la aerofobia, si tienen miedo o no a volar, y esto es lo que nos hemos encontrado. Me gusta muchísimo volar, es más, desde que sube el avión es como si estuviera montada en un tobogán y para mí es estupendo. Sí tengo miedo a volar, por una mala experiencia que tuve. A raíz de eso me surgió el miedo a volar, pero aún así viajo. Sensación de agobio, que en un sitio cerrado, una cabina cerrada, estar lejos del sitio de origen. El estar ahí a un montón de metros de lo que es un suelo seguro es lo que más le impacta a la gente. A mí me encantaba volar y ahora últimamente no sé lo que me pasa, que cada vez que entro al avión que un sudor en la espalda y en las manos se me pueden, pero no sé por qué. Cuando ha habido accidentes, pero luego ya si tienes que volar, yo me subo en el avión y confío en los pilotos. Bueno, no nos queda más que encomendarnos a la buena labor de los pilotos, a la pericia de ellos y algunos que llevarán alguna estampita, señor Capafón, de algún santo para cuando suben a la escalerilla del avión. Que lleva su amuleto y se siente como la pluma de Dumbo, ¿no? Pues oye, si le funciona la pluma de Dumbo, no va a haber... Vamos, me parece una tontería que el psicólogo se lo quite de la cabeza. Claro que sí. Fantástico el reportaje porque efectivamente ha recogido muy bien lo que hemos detectado a nivel de investigación, esa variedad, ¿no? De las distintas gente que actitudes. le encantan las turbulencias, que como si fueran toboganes, por ejemplo, lo que usted decía, que hay gente que disfruta incluso de las turbulencias y luego vemos gente que siente ese cosquilleo a la hora de subirse en el avión. Pero ¿hasta qué punto también tenemos que tener ciertos conocimientos aeronáuticos, digo yo, señor Capafón, para luego subirnos en un avión y saber que lo que ocurre entra dentro de la normalidad? Bueno, no hay que tener un doctorado en aeronáutica para, en fin, tener que volar, pero sí es verdad que nunca está de más tener un poquito de información. Por ejemplo, pues el avión es que no le queda más remedio que volar, es decir, a la velocidad que va con el aire es imposible no volar. Eso es una información que a muchos pacientes les ayuda. Entender cómo es el procedimiento, digamos, físico del fenómeno de volar no está de más. Pero como te decía antes, como la amígdala diga que le da igual la información, no la va a atender. Después comentabas, dependemos de mucha gente. Claro, afortunadamente, esto es una sociedad interdependiente y gracias a que hay grandes entrevistadoras, pues tenemos programas informativos. Gracias a que tenemos grandes pilotos, pues viajamos con seguridad. Iba a decir que gracias a que tenemos grandes políticos, pero no lo sé. Pues posiblemente la sociedad avance mucho más. Dependemos de los demás. Y es bueno aprender a depender, a que uno tiene que delegar. Uno no puede estar intentándolo controlar todo en una sociedad tan avanzada como esta. Y hablando de terapias, hablamos de grandes profesionales que tenemos en Canarias para poder superar este tipo de situaciones. En este caso hemos visto que incluso compañeros suyos acuden a la realidad virtual, ¿no? ¿Eso funciona? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Hay que exponerse al enemigo. Al final, como te comentaba fuera de aquí, de set, los psicólogos y las psicólogas somos un poco, en fin, antipáticos. Si estás muy enamorado de alguien y no te quiere, lo que tienes que hacer es alejarte. Cuando lo que tú quieres es acercarte. Y cuando tú quieres algo fóbicamente, es decir, no quieres acercarte, tú te obligamos a acercar. Pero es así. La verdadera terapia, al final, es exponerse para que tu cerebro entienda que es desproporcionada la reacción. Pero eso se tiene que hacer bien en los casos clínicos, porque si lo haces mal puedes meter la pata. La realidad virtual, la imaginación, la exposición en vivo que decimos los psicólogos, es decir, asistir, ir, acompañarle al aeropuerto, etcétera, etcétera, todo al final tiene un tronco común que es exponerte, pero exponerte bien. Lo que no es bueno es consumir alcohol antes de subirse al avión o utilizar sustancias narcóticas. El problema cuando usas benzodiazepinas, o espero que no, neurolépticos, o usas alcohol, es decir, inhibidores, que relajan, que te dan sensación de tranquilidad. El problema es que precisamente puedes hacer ese vuelo en condiciones, digamos, de neutralidad, pero lo que hacen es hacer más perdurable el problema, incrementa el problema, lo cual no podemos sugerir que como terapia sean los fármacos. Pero no es que lo diga yo, todas las investigaciones van en la línea de que fármacos no como terapia, ahora como paliativo, como medida express, cuando a una persona no le queda más remedio, evidentemente uno puede recurrir. Y desde luego el alcohol,
siempre como forma terapéutica, no va a haber ningún psicólogo y psicóloga que te lo recomiende el alcohol para disfrutarlo, con moderación, como factor de diversión, de entretenimiento, incluso saludable en sus dosis. Pero como terapia el alcohol nunca debe ser una vía. Y digo yo, ¿cuánta gente que sufre miedo a volar ya toca en la puerta del psicólogo desde el preciso momento que va a comprar el billete? Claro, porque sí. ahí comienzan los síntomas, me imagino, ¿no? Sí, y por eso es tan importante que la psicología y la universidad tienen una responsabilidad y la investigación. Cada vez nos esforcemos más en tratamientos más eficientes, es decir, que con menos tiempo obtengamos mejores resultados. Esa fue, de hecho, la etapa última en la que hemos investigado en La Laguna, en nuestro grupo de investigación. Cómo hacer que los tratamientos en 5 o 6 sesiones puedan ser efectivos. Porque ya sabíamos, tesis doctorales que se leyeron en los 90, el doctor Avero, el doctor Herrero, el doctor Marisela López, es decir, doctor Conrado Viña, que son todos profesores de la universidad, hicieron sus investigaciones y ya sabemos que alrededor de 10-12 sesiones la mayoría de los pacientes van a resolver su fobia. El gran esfuerzo ahora es hacerlo lo más rápido, manteniendo la calidad del producto final de que la persona resuelva su miedo. Bueno, y dejar claro que la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro. Sí, pero mucho más que estar casado, que estar en la cocina, que ir en bicicleta o que estar en el coche. Eso es indiscutible. Ahí sí que los números son fríos pero severos y no se pueden cuestionar. Es mucho más seguro ir en avión que casi cualquier otra cosa. Es casi como estar en el Force One, es decir, en el avión del presidente de los Estados Unidos. Pues señor Juan Capafons, ha sido un placer que estuviera esta mañana con nosotros y quitar un poquito de hierro a este asunto, sí, claro y que de esta fobia se puede salir. Sin Gracias, duda. buenos días. Gracias. Bueno, Marta, ya ves que se puede superar la fobia a volar y sobre todo los canarios el señor Capafons lo ha puesto que no nos fácil. queda de otra manera, no nos queda de otra forma, ¿no? Hasta ahora, Estíbaliz, luego volvemos. Hasta ahora.